Hola, les doy la bienvenida a esta nueva sección de Hablemos de Cultura. En esta ocasión partiremos de la lectura La pantalla ubicua del autor Diego Levis, en el que nos introduce en un mundo de humanos rodeados por máquinas, aparatos y medios masivos de comunicación, con un sinfín de capacidades que nos sitúan en una realidad no física, intangible y de muy fácil acceso, en la que a través de aparatos multipropósito es posible ser transportados a otras dimensiones distintas a la real, en la que cualquiera que tenga los recursos puede tener acceso. Desde el surgimiento de la imprenta de Gutenberg y su avance en función de nuevas tecnologías, se permitió la llegada de la información a las masas. Desde los medios técnicos para la comunicación a distancia, asimismo otorgó nuevos espacios en donde ser creadores y consumidores. Esto transformó a la sociedad como dueña de la información y de quienes poseen el poder, sirviendo de base para el modelo capitalista. A diferencia de la televisión como mediador audiovisual, que suele ser una experiencia de procesos pasivos y poco críticos en el que no se elige lo que se quiere ver, y de otros medios de comunicación como el teléfono, cuya función principal es la transmisión de sonidos, generalmente de voz, a través de un micrófono, son los medios digitales los encargados de integrar prácticas compuestas por diversos medios. Es por lo anterior que la comunicación se convirtió en un espacio mediático entre seres humanos, en el que no es necesario gesticular o tener contacto físico. Es libre de sensaciones o emociones, por lo que solo basta responder de manera textual u oral, ya que logra satisfacer la necesidad en cuanto al mensaje y lo que éste comunica. Es por ello que las tecnologías de comunicación son usadas por las altas élites, quienes controlan toda la información que es difundida a los usuarios y que interviene en los conceptos de lo imaginario y lo que puede ser real. Todo aquello que vemos o escuchamos interfiere directamente con el modo de ver las cosas y nuestra posición sobre un respectivo tema. Con base en lo anterior, las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación cumplen un papel esencial en la reestructuración industrial y social de lo que conocemos como el capitalismo contemporáneo. Las redes sociales ofrecen la libertad de expresión y la oportunidad de construir una identidad como individuo y como actor social, a través de los perfiles creados por los mismos usuarios que se conectan con el objetivo de compartir intereses y expandir el narcisismo del ser humano, razón de mostrarse que busca de fondo una aprobación por el resto y que, según McLuhan, transforma la red en una extensión del individuo. The Truman Show, película protagonizada por el talentoso Jim Carrey, es un claro ejemplo de la manipulación de la realidad por parte de las superestructuras de poder, en el que los medios de comunicación son utilizados como métodos de distracción, de manipulación de individuos. Producción audiovisual que nos lleva a cuestionar si realmente somos personas o simplemente espectadores. Por lo tanto, en servicio de los intereses económicos y de los procesos productivos, se implementó mayor capital en informatizar las empresas y gobiernos con el fin de mejorar el funcionamiento económico y social, creando perfiles de los trabajadores y consumidores para lograr una mayor repercusión de clientes en el momento del desarrollo de nuevos productos y marcas, en objetivo de descentralizar las empresas, permitiendo que las personas se concentren en sus propios intereses y beneficios. Orwell en 1984 plantea que, lejos a construir una consolidación del individuo y de la autosuficiencia, con estas mismas maniobras de mercado lo que se logra es apartarse de sí mismo, sumando a ello la clase dominante que, mediante estrategias del miedo, se obtienen sociedades controladas y contenidas. En este orden de ideas, la publicidad cumple un papel fundamental, debido a que las marcas son tan importantes como sus productos, por lo que simbolizan expectativas y deseos. Se fomenta así la dependencia de pertenecer a un grupo o, por el contrario, separarse de aquel donde no se siente identificado, para ir en busca de un conjunto de personas selecto o especial, bajo un ideal de exclusividad y distinción. Es la relación del individuo con los objetos lo que le aportará valor social junto con su valor de uso, logrando que los mensajes mediáticos sean los responsables de nuestros hábitos de consumo, de nuestras ideas y de nuestra forma de ver el mundo.
Ejemplo claro es la cultura de cuero o leather, que expresa prácticas y estilos de vestir en torno a las actividades sexuales que involucran cuero con prendas de vestir, de manera en la que se distinguen de las culturas sexuales convencionales. Para su comunidad, el uso de ropa de cuero expresa mayor masculinidad, poder sexual e independencia, centrándose en el placer del fetichismo por el cuero. Para los años 50, esta cultura reflejaba un descontento con la cultura dominante norteamericana, posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero que en la actualidad hace parte de la diversificación del mercado con un sinfín de marcas y productos. Para quienes la consumen es motivo de orgullo y por ello adquiere su propia bandera. En este punto del programa damos apertura al profesor César Augusto Gaviria, comunicador social y periodista, especialista en ciencia política, magíster en historia, docente e investigador universitario con más de 20 años de experiencia y actualmente profesor de planta de la Universidad del Tolima. Invitado especial, quien nos acompaña desde el otro lado del teléfono. Profesor César, muy buenos días. Bienvenido. Hola Laura. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, profesor, de antemano agradecerte por aceptar este espacio. Bajo tu experiencia y en relación al conocimiento que has adquirido en tu valiosa formación académica, quisiera saber, y para cerrar este capítulo, ¿qué relación tuvo la diversificación de masas en el tema del marketing político que se empleó para las campañas políticas en las pasadas elecciones presidenciales del presente año? Cuando se estructura una campaña política, varios son los interrogantes que deben resolver los asesores de campaña, digamos. Primero, mirar cuáles son esas fortalezas que tiene el candidato que pretende alcanzar el cargo público al que aspira. Cuáles son también sus debilidades, cuál va a ser, digamos, el énfasis de su discurso, cuáles son los públicos objetivos a los que pretende llegar con mayor fuerza. La idea es tratar de generar, de acuerdo a los momentos que se van presentando a lo largo de la campaña, generar elementos discursivos y de actitudes comportamentales que ayuden a conectarse con esos públicos que son de mayor interés por parte del aspirante. Claramente también hay que decir que no todos los públicos son alcanzables porque pues, en la masa, digamos, de personas que posiblemente o potencialmente pueden llegar a ser electores, cada sector tiene unas aspiraciones y unos intereses particulares. Lo que se trata es de generar un discurso abarcador que haga conexión con la mayor cantidad posible de sectores dentro de ese gran público. Entonces, lo que se acabó de ver, digamos, en estas últimas elecciones, tanto para la primera como para la segunda vuelta, fueron, digamos, estilos de campaña, también partiendo de eso que acabo de mencionar como fortalezas y debilidades del candidato. No es lo mismo pensar en la primera parte de la campaña, cuando habían 5 o 6 candidatos relativamente fuertes, a pensar la segunda donde solamente hay 2, por la mecánica como está estructurada la política en Colombia y particularmente las elecciones. Entonces, en ese sentido, pues los candidatos que estuvieron tanto en la primera como en la segunda vuelta, pues se estructuraron cada uno a su manera, unos públicos y unos sectores particulares a los que se tenía mayor interés en conectarse, en llegar a esos potenciales electores. Entonces, esto a grandes rasgos, en general, ocurre en todas las campañas. Mirar siempre potencialidades del candidato, debilidades, mirar cuáles son esos incluso momentos políticos en los que se está generando o se está desenvolviendo la campaña, porque también una cosa es hacer campaña en un país que está boyante económicamente y otra cosa es hacer campaña política para un cargo público en un país que está en crisis económica. Entonces, esas cosas hacen parte de toda esa estructuración de una campaña desde el marketing político y desde el proceso electoral particular que se vive en cada país cuando se están desarrollando
este tipo de desarrollos electorales para cualquier cargo público en cuestión. En definitiva, qué aporte tan interesante. Según la rama de estudio del profesor César Augusto Gaviria, quien se encargó de cerrar con broche de oro y complementando bastante bien el tema tratado el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a nuestro invitado y a quienes nos escuchan a través de sus pantallas. Profesor, un cordial abrazo. Laura, mil gracias por la invitación. A todos y todas, un cordial saludo. Recuerden que esto fue Hablemos de Cultura. Les habla Laura Daniela Pulido. Hasta pronto.